En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Antes de continuar, debo decir que después de volver a leer los testimonios de los defensores de la primera hora, así como los videos de Dominus Ejercitum, en un intento de compendiar o hacer un breve resumen de todo ello, para hacer ver cómo lo que fue planeado mínimo con un siglo de antelación, esto es el concilio, por los enemigos de Dios y de la Iglesia, se había llevado a cabo a la perfección en el Concilio Vaticano II. Los sentimientos negativos, incluso de ira, me invadieron, porque al final de cuentas todo lo que se hizo fue contra Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, contra su Iglesia, pero redundó en la pérdida de muchas almas. Y con esos sentimientos negativos perdió el rumbo. ¿Para qué, me preguntaba, decir lo que ya antes se ha dicho? ¿Para qué si solo estoy citando o dando lectura a lo que dijeron los que lo vivieron de primera mano y no solo no fueron escuchados, sino que fueron denostados e incluso excomulgados e ignorados por la mayoría? ¿A alguien escuchará? ¿A alguien le servirá? ¿A alguien le importará? ¿No estoy acaso como el Quijote dando batallas contra molinos de viento, perdiendo el tiempo? ¿No está el ego involucrado en todo esto? Y meditando en ello, dije, si así es, no quiero seguir, no tiene sentido. ¿Cuál es la razón que quiera demostrar que el falso catejón que sigue la moderna resistencia es una quimera, un ídolo sin más? Necesitaba encontrar la razón sobrenatural que exigía mi entendimiento para continuar haciéndolo. Y la encontré cuando a mi mente vino un pensamiento extraño. ¿De veras eres provida? Si eres provida, ¿no sabes que el alma sobrevive al cuerpo? ¿Cómo es que nadie se está preocupando de las almas que por esas falsas doctrinas, por esas herejías, se están perdiendo eternamente? Mira a tu alrededor. ¿Cómo es posible que entre los que nos llamamos católicos, nadie se dé cuenta que es precisamente a través de las doctrinas falaces que desde el Vaticano II implementaron paulatinamente, lo cambiaron todo, sacramentos, enseñanzas, directrices morales, para culminar con la idolatría, a la cual se llegó con el cambio llamado la nueva evangelización, que en lugar de llevar el evangelio se dedicó a dialogar y a tomar de las otras religiones lo que a quien le agradará más, para unir no en la comunión de fe, sino en la diversidad de creencias a todas las religiones del mundo, sin dogmas que los dividan. Así de pronto todas las religiones fueron vías de salvación. Ninguna contenía en sí la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, sino que cada cual tendría una partecita de la verdad, y esta unidad, declaran, es obra del Espíritu Santo, lo cual es una soberana mentira y un terrible engaño, porque relega o pone en igualdad con los ídolos al único Dios verdadero, por lo cual queda reducida a una historia muy hermosa del más grande hombre, si ustedes quieren, la encarnación, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una traición. Traición a Dios Padre que lo envió, a Dios nuestro Señor Jesucristo que dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, y fue obediente hasta la muerte de cruz, al Espíritu Santo que obró esta maravilla en el cuerpo de la Inmaculada Virgen María. Y no me digan que porque yo lo he escuchado en las homilías y lo he leído citando a Ratzinger. El hombre se manifestó Dios en Cristo Jesús. O Jesús era hombre porque era Dios y era Dios porque era hombre. O peor aún, Dios no puede ser Dios sin el hombre. Diciendo adiós al dogma de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, redentor de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta el grado que se llegó con la teología de estos rebeldes, entre los cuales Ratzinger tiene un papel preponderante?
Pero aquí y ahora solo hablaré de los desastrosos frutos. La nueva teología o neomodernismo, que siendo el resumidero de todas las herejías, porque las contiene todas, fue lo que se implantó desde el Vaticano II, imponiendo sus errores sobre todos los católicos, y como hemos visto al pasar de los años, de esta mezcolanza se pretende instaurar la nueva religión universal que reúne a todos los credos, y como en una miscelánea tú puedes escoger la que más te guste o sea agradable. Por el amor de Dios, ¿cómo podemos aceptar que todos los ídolos son iguales a Dios? Si por las escrituras sabemos que los que adoran ídolos son demonios los que adoran. Esto mismo sucedió en los tiempos de los macabeos, que primero se mundanizaron y luego el rey Antíoco, figura del anticristo, en sus tiempos obligó a todos los pueblos sujetos a su dominio a abandonar su fe para sacrificar a los ídolos. Y como nada hay nuevo bajo el sol, podemos ver hoy que los ideales puestos por el gobierno mundial y el ocupa de Roma y sus antecesores son similares a las de Antíoco. Un nuevo orden social le llamaba Roca, un nuevo orden mundial le llama Noé, en el cual hay una super religión que contiene todas las denominaciones cristianas y todos los cultos paganos. Esto es un copy-paste de lo sucedido en los tiempos de los macabeos. La iglesia conciliar no ha inventado nada, está copiando lo que ya sucedió. Y ha logrado su propósito, como leímos a Ratzinger, dejar la iglesia vacía de fieles y de contenido católico. Solo quedan las estructuras, pero se han convertido en una especie de ONG que solo practica la caridad terrena. Pero la caridad que emana de Dios y por amor de Dios se tiene al prójimo y tiende a la vida eterna como meta, ni siquiera se menciona. Comamos y bebamos que mañana moriremos, parece ser el credo de hoy. A la vista de lo cual tenemos que aceptar que su plan le salió bien. Vaciar a la iglesia con el largo trabajo de los que antemano dijeron hay que demoler los bastiones de la iglesia, y con la ayuda de sus cómplices silenciosos, llenos de respetos humanos, convirtiéndola en esa pequeña iglesia pronosticada por Ratzinger, en la cual el sacerdocio habrá desaparecido. Será más bien una pequeña comunidad de fieles que ni bauticen ni prediquen el Evangelio y que se adecúen a las influencias paganas del lugar a donde estén. La salvación de las almas ya no es importante, porque en cualquier credo se salvan. Los misioneros predicaron equivocadamente, dice Ratzinger, porque no habían entendido lo que quiso decir Dios. Pero yo sí sé una cosa: la apostasía que se refleja en la adoración de los ídolos jamás ha sido tolerada ni contemplada como un acto de caridad, sino por el contrario, como una traición y apostasía, porque nuestro mismo Señor, nuestro único Dios verdadero, lo ha revelado desde el primer mandamiento. Escucha, Israel, yo soy un solo Dios. No pondrás otros dioses delante de mí, porque castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dado que mi edad es uno más consciente de que más pronto que tarde daré cuentas al Señor por lo que hice o dejé de hacer, y viendo cuántas almas están en peligro de perecer, y de hecho han perecido por las falsas doctrinas enseñadas desde los púlpitos, universidades y colegios católicos, así como por el mal ejemplo, los abusos y escándalos de los jerarcas de la misma, provocados adrede. No lo hicieron sin querer, no fue debilidad, fue con toda la hazaña, por esos infiltrados, como hemos leído en la Gaceta Católica, con un fin especial: encantar a los fieles, a partir de que les enseñen una teología totalmente absurda, que la iglesia empezó con Constantino,
que la Biblia la escribieron humanos, que no hay inerrancia en las Sagradas Escrituras, que cómo van a creer que la creación de Adán y Eva, cómo van a creer, o sea, todo en los colegios, en las universidades, se ha desechado. Y nosotros estábamos dormidos mientras a nuestros hijos le robaban la fe. Ya no se predica la razón de nuestra existencia, conocer, amar y servir a Dios para alcanzar el cielo del que nuestro Señor Jesucristo nos abrió las puertas a través de su sacrificio en la cruz. La juventud actual ya no sabe de los mandamientos. En su lugar están los derechos humanos. Esta iglesia conciliar es toda terrena. Ya no tiene una meta celestial. Toda ella es acorde con los principios humanistas y globalistas, para la cual, según ella, son más importantes los derechos del hombre. Y los mandamientos de Dios no son necesarios. Esta es la razón por la que las piedras, esto es, nosotros, los cristianos de a pie, los últimos en la escala de la Iglesia Católica, pecadores como cualquier otro, nos hemos visto compelidos a gritar, porque los pastores no solo se han quedado callados, sino que han justificado y encubren este colosal engaño y esta execrable traición a Cristo con la correspondiente devastación de las almas. Eso es lo que nos hace hablar, eso es lo que no nos permite callar, y quisiéramos gritar a los cuatro vientos el engaño, las blasfemias, las tropelías cometidas por estos que no entraron por la puerta, la fe en Jesucristo, sino que saltaron el vallado y con sus doctrinas perversas que se cargan todos los dogmas de la fe como inventos de hombre y dicen que estos pueden cambiar según los tiempos. Se han permitido devastar la viña del Señor sin que les tiemblen las corvas. ¿Por qué? Porque no creen. El temor del Señor los ha abandonado, y así que aunque no deberíamos ser nosotros los parias, los últimos, sino los santos y probos de esta era, los más ínfimos en la jerarquía, las piedras están gritando que nos están engañando desde hace 60 años, que hombres sin fe entraron pisoteándolo todo, echando por tierra la verdad, así como los misales, los dogmas, sacramentos, catecismo, ignorando y desechando toda moral al cubo de la basura. La fe que deberían haber guardado incontaminada ha sido por ellos manoseada, pisoteada, tergiversada, lo que ha provocado un vuelco en los principios católicos de la sociedad, y hoy nos hemos vuelto peor que Sodoma y Gomorra, peor que la generación antes del diluvio. Y hoy nuestro permisivismo como padres, inculcado en los mismos púlpitos y confesionarios, dio al traste con una generación de fieles y sacerdotes que, si bien dicen no al aborto, no previenen la causa para que esas mujeres y niñas no se vean en la tentación de abortar. Porque aunque es cierto que mujeres casadas por su egoísmo recalcitrante abortan, lo es más que las jovencitas que se ven inmersas en relaciones sexuales de su más corta edad y han adquirido las ideas mundanas de la libertad sexual a muy corta edad, queden embarazadas irremediablemente. Eso es lo que el abandono de los 10 mandamientos de Dios, y son solo 10, y la adopción de los principios de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, han generado en la sociedad católica la inmoralidad, la indecencia, la impudicia, la crueldad, la decadencia que hoy permea la sociedad católica. Hemos oído a sacerdotes diciendo: es viernes y el cuerpo lo siente. Es viernes, día de la pasión del Señor. El viernes no se comía carne y se hacía penitencia en recuerdo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy
cuando ellos dicen es viernes y el cuerpo lo siente, se trata de pachanga, se trata de borrachera, se trata de diversiones profanas. Esto no surgió por generación espontánea. Esto fue predicado, fue instalado en la iglesia desde el Vaticano por la instalación de una nueva fe que ya no tenía nada de sobrenatural, que su única intención era crear un nuevo reino terreno, un paraíso en la tierra. El reinado de Cristo debía dejarse de lado y el hombre ponerse en su lugar para ser adorado. Así lo han invertido todos. Se empeñaron con prudencia a erigirla, echando en el olvido la ciudad de Dios, del todo sobrenatural y divina, para seguir las modas y principios de la ciudad terrena, siempre opuesta a los mandamientos de Dios. Por eso, porque soy provida y me interesan más las almas que los cuerpos, entiendo que debo hablar. Porque nuestro Señor en su palabra nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice perece. En las Sagradas Escrituras perecer es perderse para siempre, el infierno eterno. Pero como está de moda decir que ese infierno está vacío y que no hay remuneración por las buenas obras porque todos somos salvos, ¿a quién le importa ganarse al cielo y condenarse eternamente en el infierno? Por otra parte, decimos ser católicos, pero permitimos que nosotros o nuestras hijas se vistan sin recato ni pudor. Algunos dicen, pero nosotros también lo hicimos. Es cierto, lo hicimos, pero no en el grado actual, sin conocimiento de causa, sin haber escuchado que nuestra Santísima Madre en Fátima lo había advertido, porque nadie nos leyó esos secretos. Vendrán modas que ofenderán mucho a Dios y se perderán muchas almas por el pecado de la carne. Y tampoco sabíamos que la mujer no debía vestirse como hombre, ni el hombre como mujer, porque desagradaba terriblemente a Dios. Es una excusa por demás idiota decir, sí, yo cometí el pecado, no debo corregir. ¿Cómo de que no? No solo debemos de reparar con creces nuestros pecados, sino evitar que nuestros hijos caigan en los mismos. ¿Por qué? Porque estarían labrando la perdición de sus almas. Si nosotros fuimos escándalo con nuestro pecado, tenemos que confesarlo y reparar. Pero debemos evitar que otros lo cometan. Porque aquí está en juego la salvación de las almas. Pero ahora, ¿a quién le importan las almas? Por eso digo, ¿de veras eres provida? ¿Estás preocupándote por la instrucción religiosa de tus hijos? ¿De veras eres provida? ¿Estás preocupándote de la salvación eterna de esos niños que quieres que no sean asesinados en el vientre de su madre? Hoy ya no se tiene ni siquiera fe en que tenemos necesidad de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Trinidad, mucho menos en los dogmas custodiados por la Iglesia desde hace 2000 años. Desde que la Iglesia predica que todas las religiones son caminos de salvación, ¿a qué tanta necedad de seguir unos mandamientos que se oponen a mi gusto? Si ya estoy salvo y el infierno está vacío. De ahí que no se tenga remordimiento del pecado y no sea consciente de la necesidad de confesarse. Jesús lo dijo, quien come mi carne tiene vida eterna. ¿A quién le interesa? La pureza les es una vergüenza, el sacrificio una torpeza, la modestia, la pureza. ¿Cómo para qué? Si tanto me ha costado tener el cuerpo que tengo, ¿por qué no voy a mostrarlo? Y así, todos hemos olvidado que al final de la vida seremos juzgados y habrá cielo o infierno.
Y por cierto, este no está vacío, según nos ha dicho nuestro Señor, las almas caen como copos de nieve al infierno sin que nadie rece ni se mortifique por ellos. A veces me asusta la temeridad de algunos padres porque a raíz de la escalada de violencia con la cual la providencia quiere impedir la perdición de tantas almas, no hay temor. Los jóvenes siguen saliendo a los antros a altas horas de la noche y regresando por la madrugada. Y los padres excusan su falta de prudencia, su permisivismo, diciendo que no van a permitir que el miedo les robe la vida. Como si vivir fuera irse de antro y regresar en la madrugada. Tener vida no es irse de antro. Tener vida estrictamente hablando es estar en gracia de Dios. Y según los grandes santos, es precisamente en esos lugares, en los santos, donde se pierde la gracia. Pero todo ha sido trastornado. Hoy mismo, si alguien se atreve a corregir al que hierra, obra de misericordia, mencionando los mandamientos de Dios y de la Iglesia, tratando de impedir la violación del domingo, la comunión de pie y en la mano, el adulterio, los crímenes contra la natura, el amor libre, etc., es repudiado hasta por la misma familia. Hoy mismo es tenido como un non plus ultra de la misericordia la aceptación y promoción del orgullo de permanecer en el pecado. Pero eso sí, se reza el rosario, se va a misa. ¿Pero a qué misa? A la misa creada por un masón y 6 protestantes. ¿Qué carajos tendrían que hacer un masón y 6 protestantes confeccionando un sacramento católico? ¿Cuáles eran los motivos que tuvo Montini para permitir que este sacramento fuera adulterado, diluyendo su carácter sacrificial, convirtiéndolo en una cena protestante y sustituyendo obligatoriamente el sacrificio perpetuo para toda la catolicidad? ¿Cuál era el motivo sino? Bueno, yo me atrevo a decir que el impedir la gracia santificante que se derramaba sobre los fieles. Pero no solo fue la misa la que fue adulterada, sino todos los sacramentos. Entonces, ¿cómo podemos ser congruentes si sabemos que el anticristo se revelaría a sí mismo por la obstaculización o supresión del sacrificio perpetuo? ¿Cómo podemos rezar el rosario y estar unidos a aquellos que han hecho esto? Yo lo encuentro inaceptable. No creo que la Santísima Virgen nos advirtiera en la Salete: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, para que quedáramos unidos al anticristo. No creo que su santidad León XIII haya dictado el exorcismo mayor de San Miguel Arcángel para que quedáramos sujetos a los más taimados enemigos de la Iglesia. No creo que la bula como apostolatus oficios haya sido escrita para poder tergiversarla como se hace con las leyes civiles, que las puedes retorcer a tu antojo. Si algo tiene maravilloso nuestra fe, es que tú lees las encíclicas de un papa y de otro, es comprensible, lo entiendes, te das cuenta. Pero ponte a leer un libro de teología de estos nuevos teólogos y no sabes si está diciendo que prohíbe o que permite, porque se contradice a sí misma. Pero bueno, eso es otro punto. El caso es que porque soy provida y me interesan más las almas que los cuerpos, y no es por mi santidad o por la ciencia que yo he adquirido, sino por el conocimiento de los que sí la tienen, es que este canal se dedicará más a la reparación que a la denuncia, a consolar a nuestro Señor y a tratar de mitigar la ira divina por los grandes
pecados que se cometen en nuestra época. Así que tampoco interesa en tener muchos seguidores, sino pocos, pero llenos de amor por nuestro Señor Jesucristo y por nuestra Santísima Madre, dispuestos a vivir una vida de oración y sacrificio. Para que, como dice el salmista, y que vamos a ver que no está del todo lejano a nuestra práctica eclesial. Dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Y esto lo digo porque cuando Nuestra Señora hizo la promesa sabatina a los que tienen impuesto el escapulario del Carmen, nos pidió que se rezase el oficio parvo. ¿Cuál es la promesa sabatina? Que el sábado siguiente después de tu muerte entrarías al cielo. Este oficio parvo es una alabanza a la Inmaculada Concepción y se lleva a cabo durante 7 paradas durante el día, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 12 de la noche. No es mucho, no te lleva más de 1.5, 2 minutos hacer esa alabanza, pero es un recordatorio para estar en la presencia de Dios. A ese pequeño oficio parvo yo le he añadido siempre una visita espiritual al Santísimo Sacramento y una adoración a la Santísima Trinidad. Un trisagio, un pequeño trisagio en reparación. Así que a los que estén interesados, yo daré las oraciones. Ustedes tomen de las que yo daré las que les apetezcan. Y ojalá que al menos 24 personas heridas por el amor de Dios, inflamadas por el corazón de María, se encuentren con esta página y se decidan no solo a rezar, sino a predicar la verdad, a dejar a rezar porque los sacerdotes se vuelvan a la tradición y den los sacramentos católicos, que se sacudan todos los respetos humanos que puedan detenerlos a tomar la decisión de vida, porque está en juego sus almas y las almas a ellos confiadas. Así es que porque soy provida y me duelen todos los niños como si fuesen míos, y me duelen no solo los que se eliminan en el seno materno, sino los que vienen a esta vida terrena y no son alimentadas con la doctrina católica, que no se les enseña el amor de Dios o no han sido amados ni protegidos por sus padres, demasiado preocupados de su propia realización. Porque soy provida de la salvación eterna de las almas que sobreviven al cuerpo y que si no tienen una buena instrucción ni nadie que rece por ellos, pueden perderse eternamente. Por eso este canal, por eso la denuncia, por eso la reparación. Porque es a nuestro Dios a quien ellos están atacando, es a nuestro Dios a quien ellos están rebajando al nivel de los ídolos, con la anuencia y una extraña tolerancia de la gran mayoría, que es de suyo complicidad en esta gran traición, perpetrada por los que fueron infiltrados para destruirla desde dentro. Quede claro entonces que no es por la santidad que no hemos alcanzado, ni por la ciencia que no hemos adquirido, sino por la ciencia de los que así
nos han enseñado y no nos permiten mentir ni encubrir el mal, porque siendo tan simples, tan hadas en el aspecto mundano, no estamos agobiados por los respetos humanos que bien pudieran constreñirnos a callar. El único que importa aquí es Dios. Al único que tenemos que servir es a Dios. Y aunque pecadores y miserables, amamos a nuestro Señor, por lo que no podemos refugiarnos en una servil cobardía cuando vemos cómo se le ha traicionado. Sí, ya sé que hay muchos grupos de oración, muchos rosarios, muchos grupos de consagración inclusive a la Santísima Virgen María. Pero todos están en contubernio con los ocupas, con los que vinieron a destruir a la iglesia, con los que han cambiado la fe. Y no creo que manteniéndonos unidos a los enemigos de Dios, estemos agradando a Dios. No, de ninguna manera lo creo. Los apóstoles sacudieron sus pies y dejaron a Pilatos y a Caifás hablando. A mí no me vengan a decir que se quedaron con ellos. Nunca en la vida de la catolicidad se ha comportado el pueblo católico de esta manera. El mismo San Bernardo salió del claustro para combatir a Anacleto, un falso pastor, un falso papa. Entonces, no es pusilánimes ni tibios como vamos a acabar con la apostasía. La denunciamos y les damos la espalda. Es la única manera de que ellos entiendan: no te seguimos, seguimos al Maestro, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, para que los cardenales, si los hay todavía católicos, tomen las medidas necesarias. Pero no es apostatando o en connivencia con los apóstatas como vamos a agradar a Dios. Más bien nos vamos a perder con ellos, porque también está escrito, hablando de la ramera apocalíptica: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus fornicaciones, ni te pague con sus plagas. Ahora mismo ya están hablando de una nueva plaga. En la primera ya vimos la falta de fe, el cierre de los templos. Vamos a volver a temblar como unos bebés. ¿Que acaso Jesús nos prometió la vida eterna aquí en la tierra? Si vivimos, vivimos por Él, y si morimos, morimos por Él. La vida eterna aquí en la tierra no nos fue garantizada. De la manera que Él quiera vamos a salir de este mundo, pero no vamos a vivir aterrados por las plagas preparadas en laboratorios de los magnates de la tierra, para que abandonemos la fe y nos dejemos pinchar. Eso es para los apóstatas, para los tibios, para los sin fe. Sabíamos que vendrían esas plagas, sabíamos, porque dice: para que no te pague con mis plagas. Ahí está. Hay que salir de ella para no sufrir las plagas de la apostasía. Quede bien claro. Terminaremos con una oración a nuestra Santísima Madre para que mediante su intercesión seamos llenos del amor de Dios, que es nuestra mayor arma, el amor de Dios. Corazón de María, Madre de Dios y Madre nuestra, corazón amabilísimo, objeto de la complacencia de la adorable Trinidad y digno de toda veneración y ternura de los ángeles y de los hombres, corazón el más semejante al de Jesús, cuya más perfecta y más imagen sois, corazón lleno de bondad y tan compasivo de nuestras miserias, dignaos deshacer el hielo de nuestros corazones y haced que estén siempre vueltos enteramente al del Divino Salvador. Infundid en ellos el amor de vuestras virtudes, inflamadlos con aquel dichoso fuego del que vos estabais constantemente abrazada.
Encerrad en vos misma la Santa Iglesia, guardadla y sed siempre su dulce asilo y su torre inexpugnable contra los asaltos de los enemigos. Sed nuestro camino para ir a Jesús y el canal por donde recibamos todas las gracias necesarias para salvarnos. Sed nuestro socorro en las necesidades, nuestro alivio en las aflicciones, nuestro refuerzo en las tentaciones, nuestro refugio en las persecuciones, nuestro auxilio en todos los peligros, pero especialmente en los últimos combates de nuestra vida, a la hora de la muerte, cuando se desencadenará contra nosotros todo el infierno para arrebatar nuestras almas. En aquel formidable momento, en aquel instante terrible del que depende nuestra eternidad. Entonces sí, oh Virgen piadosa, haced que probemos la dulzura de vuestro corazón maternal y la fuerza de vuestro poder para con el de Jesús, abriéndonos en la misma fuente de misericordia un refugio seguro para que lleguemos a bendecirlo con vos en el paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Alabados sean los corazones de Jesús y de María. Sea siempre y en todas partes conocido, alabado, bendecido, amado, servido y glorificado el divinísimo corazón de Jesús y el purísimo corazón de María. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.